Hola, nosotros somos el equipo número 6 y vamos a hablar sobre cómo la conquista transformó el cuidado de la salud en los 3 siglos previos a la independencia y el paso de la medicina tradicional indígena a la medicina europea. La medicina indígena se basaba en armonía con la naturaleza, la espiritualidad y el equilibrio del cuerpo humano y el universo. La medicina europea, influenciada por la religión cristiana y por teorías griegas y romanas, creían el desequilibrio de los rumores del cuerpo. La llegada de los españoles fue un choque natural, sino también médico. Esta transición no fue inmediata. Duró siglos y tuvo resistencias y adaptaciones. Esta profundiza en cómo los pueblos originarios curaban y tenían un conocimiento amplio de la herbolaria. Usaban plantas como el copal, el peyote, el cacao, la árnica y entre otras plantas. El papel de los chamanes, los clamatinimes, las panteras y curanderos tenían un enfoque holístico que era curar cuerpo, mente y alma. Tenían el uso de temazcales, que eran baños de vapor. Hacían rituales, masajes, cantos y danzas para sanar. La enfermedad se interpretaba como desequilibrio espiritual o castigo divino relacionado con la comunidad. Hola, yo soy Fátima y les voy a hablar sobre la conquista y choque cultural en la medicina. Este detalla cómo cambió la situación con la llegada de los españoles. Los saberes indígenas fueron desacreditados, pagados por brujería o superstición. Se distribuyeron códices, se prohibieron rituales curativos, se castigó el uso de ciertas plantas. La Inquisición castigó a curanderos y a parteras. Se impuso el modelo europeo con hospitales. Confusión con lo como diagnóstico espiritual. Y medicina basada en la anatomía y la cirugía. Aún así, los indígenas practicaron y mantuvieron en secreto prácticas. Hola, soy Monse y voy a hablar sobre la medicina europea traída por los conquistadores. Los conquistadores trajeron médicos formados en universidades, instrumentos quirúrgicos rudimentarios y el concepto de hospital como centro de ciudad y curación. El modelo de los 4 humores, sangre, flema, bilis amarilla, bilis negra, guiaba los diagnósticos. También se usaban sangrías lavativas y tratamientos como metales pesados. Se fundaron hospitales como el Hospital de Jesús en México, uno de los primeros en América. La medicina estaba muy ligada a la religión y a lo moral. Hola, mi nombre es Gemma y hablaré sobre el rol de la religión y los misioneros. Las enfermedades eran vistas como un castigo divino por convertir al cristianismo. Se promovió el bautismo como curación del alma y en muchos casos también del cuerpo. Se asociaban santos con enfermedades como San Roque para la peste. Los misioneros a veces fueron los únicos que ofrecían atención médica, lo que les daba poder. Aunque reprimían prácticas indígenas, también documentaron algunas por su curiosidad o respeto. Describe cómo los pueblos indígenas no abandonaron del todo sus conocimientos. En muchos casos inventaban sus prácticas curativas y la mezclaron con elementos cristianos. Para no ser perseguidos, a veces usaban fondos cristianos como símbolos de sus dioses y rituales.
Las curaciones espirituales incluyeron cristianos combinados con una ofrenda y danzas tradicionales. Nació un sistema híbrido donde existía el agua bendita y el copal, la oración y el temazcal. Este secretismo aún existe en muchas comunidades. Los pueblos indígenas no tenían influencia inmunológica para enfrentar. Murieron millones durante varios años, hasta el 90% de algunas personas y población. Los médicos indígenas no sabían cómo tratar estas enfermedades desconocidas, lo que provocó una crisis en la sociedad. Los europeos tampoco podían curarlas, pero imponían situaciones religiosas sobre ellas. Hola, soy Brenda y les hablaré del reconocimiento parcial del saber indígena. Habla sobre cómo algunos europeos empezaron a abandonar la medicina indígena. Médicos y botánicos europeos que quedaron impresionados por el conocimiento herbolario. Se escribieron códices como el Códice Badiano en 1552 que documenta plantas medicinales indígenas. El nahual fue usado en algunas escuelas de medicina para poder estudiar esos saberes. Aunque muchos conocimientos fueron robados, también se integraron a la medicina colonial. Se comenzaron a utilizar plantas americanas en europea como la quinina para la malaria. Hola, mi nombre es Huerta Pérez Adán Daniel y yo les voy a hablar del punto 9, papel de las madres indígenas en la medicina. Detalla el rol de las mujeres que fue crucial. Las personas entendían los partos con técnicas ancestrales, es decir, que varias mujeres partían de forma natural y es decir, que eran ayudadas por varias mujeres que se les conocía como parteras. En ese entonces se tenían los bebés en casa sin algún remedio medicinal, solamente con masajes y con medicinas que podrían ser naturales en ese entonces, como tés y hierbas. Las curanderas, hierberas, transmitían el conocimiento de generación en generación. A menudo eran perseguidas por la Inquisición si se les acusaba de brujería, es decir, que si alguna mujer aparte de esto manejaba otra clase de hechizos o otra clase de cosas para poder dar a luz o para poder curarse, se le consideraba como bruja. Sin embargo, eran respetadas y buscadas por la comunidad. Hoy muchas comunidades indígenas aún dependientes de ella, especialmente donde no hay médicos, se puede decir que en los pueblos lejanos o en las zonas rurales. Hola, yo soy Jania y hablaré sobre la situación actual y legalidad. Hoy existe un movimiento para recuperar y respetar la medicina tradicional indígena. En algunos lugares se combina con la medicina moderna como clínicas interculturales. La OMS reconoce el valor de las medicinas tradicionales. Gobiernos como el Estado de México y Bolivia han creado leyes para proteger este conocimiento. La medicina indígena sigue viva gracias a los abuelos, parteras, curanderos y comunidades que la valoran. Gracias por su atención. Esto fue el podcast de hoy.